Segunda parte de punto de vista, y en estos últimos minutos que nos quedan de programa, quiero contarle a la audiencia, no solamente mostrarle lo que ha ocurrido en esto que yo te venía comentando, en este reportaje que la BBC de Londres le hizo al presidente de la República, a Javier Milei, sino fundamentalmente es un reportaje, quiero contarte, más o menos de 20 y pico de minutos, pero que nosotros hemos editado la parte donde habla respecto a la política internacional que lleva adelante. Javier Milei en ese reportaje reconoce otra vez públicamente que las Malvinas, lo dice él, ya lo vas a escuchar, que hoy las Malvinas están en manos del Reino Unido y que cualquier funcionario del Reino Unido tiene la posibilidad, sin necesitar el permiso del gobierno argentino, de ir a las Islas Malvinas y moverse, porque hoy el territorio está en manos de ellos. Toda una definición respecto también a que una de la idolatría que tiene el presidente de la República Argentina con Margaret Thatcher, la dama de hierro, que fue la que ordenó, digamos, el combate en las Islas Malvinas, que le costó la vida a 649 argentinos, soldados, muchos de ellos, suboficiales y oficiales del ejército argentino. El 14 de junio se va a cumplir 42 años cuando terminó la guerra. Arrancó el 2 de abril, 74 días de guerra, y culminó con la rendición del ejército argentino el 14 de junio de 1982. Pero en esos 74 días que marcaron la historia moderna de la República Argentina, ocurrieron muchas cosas que nos sirven hoy. No tengo el tiempo para entrar en un debate, pero quiero contarles tantas cosas que viví y se los cuento en primera persona porque, como se lo adelanté, yo soy de la clase de Malvinas y estaba cumpliendo el servicio militar en el Regimiento de Infantería 20, Cazadores de los Andes, en la Compañía B. Y que cuando se empezó la guerra, a muchos de nuestros camaradas nos enviaron a San Antonio de los Cobres a cubrir, ¿no?, la frontera con Chile, porque los regimientos que estaban más cerca, allá en Buenos Aires o en el sur argentino, fueron los que fueron al teatro de operaciones. Pero como cuando lo escucho al presidente decir que idolatra a Margaret Thatcher, yo como argentino y como camarada de esos soldados, de estos camaradas que murieron y que muchos de ellos volvieron de las Islas Malvinas y hoy siguen tratando de vivir su vida, a quienes respeto y yo sí los tengo de ídolos a cada uno de ellos, sobre todo a los que tuvieron en el teatro de operaciones, siento como argentino una puñalada en el corazón, porque un presidente de mi país, un presidente que representa o debería representar el sentimiento y los intereses de cada uno de los argentinos, que tenga a Margaret Thatcher como una ídola, como él lo dice, la verdad que siento, vuelvo a decir, como una puñalada en el corazón, en el recuerdo de las cosas que vivimos con miles y miles de camaradas, y sobre todo lo que se vivió en esos 74 días en la República Argentina. No puedo permitir, usted discúlpeme, y esto no es una cuestión ideológica ni nada por el estilo, simplemente es un sentir de un argentino que al quien le duele las cosas que se vivieron, las cosas que se dijeron y las cosas que hoy un presidente dice alegremente. No puedo dejarlo pasar, no puedo permitir, no puedo callarme y dejar que esto ocurra
con la absoluta liviandad que algunos medios de comunicación y que algunos periodistas formados e informados y profesionales le quieren dar al tema. No, yo siento como que nos ha pegado una puñalada en el corazón en la historia de la Argentina, pero fundamentalmente siento que Javier Milei, al reconocer y al colgar un cuadro de Margaret Thatcher en su oficina, como lo ha retratado el periódico El Mercurio de Chile, que le hizo un reportaje y Milei colgó, ¿no? Tiene colgado un cuadro de Margaret Thatcher en su oficina. La verdad que como argentino y como un camarada de esa clase me siento invadido, me siento dolido y me siento agredido por este presidente. Pero bueno, cada uno es como es y cada uno quiere dar la batalla cultural que quiera dar y cada uno puede tener de ídola a quien quiera. Javier Milei tendrá de ídolo a Margaret Thatcher, yo tengo de ídolo a esos 649 argentinos que murieron en las Islas Malvinas y también de miles que volvieron al territorio y que hoy transitan la vida cotidiana de cada uno, como cada uno de los argentinos, con sus más y con sus menos, pero a ellos yo particularmente, y creo que toda la generación y todos los camaradas de esa clase tenemos como ídolo y los reverenciamos todos los días, no solamente los 2 de abril. Jamás se nos hubiese ocurrido a ningún argentino y mucho menos a los camaradas de esa clase tener que escuchar de un presidente que tenga como ídola máxima a quien los envió a su ejército profesional a matar a compatriotas. Es una cosa que no me entra en la cabeza. Cada uno puede pensar lo que quiera, cada uno puede defender lo que quiera, cada uno puede tener como ídola a quien quiera, pero eso habla también de la persona, ¿no? Habla y habla mucho. Cuando veo un presidente más preocupado por lo que le pasa a los habitantes de Israel y no tan preocupado por los habitantes del país que tiene que gobernar y que dice representar, también es una señal de alerta. Por eso es que desde acá seguramente habrá muchos compañeros, he tenido muchos camaradas de acá de Perico y de la región que saben que lo que yo le estoy diciendo es verdad, que mientras muchos compañeros se morían en Malvinas, nosotros estábamos en San Antonio de los Cobres, porque esa fue la orden que recibió nuestra compañía y nuestro ejército, nuestra guarnición, para ir a cubrir la frontera argentina-chilena en esos momentos. Seguramente hay muchos, recuerdo a Correa, los recuerdo a Caliba, digamos, y a muchos otros que fuimos compañeros en el ejército en el momento de la guerra. Por eso que ellos no me van a dejar mentir, ellos serán los escribanos de mis palabras, pero fundamentalmente el recuerdo vívido y el recuerdo de siempre para todos, esos 649 camaradas que murieron en la guerra de Malvinas y que siento que este presidente les está faltando el respeto. Esto decía, como argumento de las palabras que digo, esto decía el presidente en el reportaje con la BBC de Londres: abrí bien los oídos, abrí bien los ojos e interpretá muy bien lo que quiere decir y el sentimiento que tenemos del presidente, que nos debería representar, que debería empatizar, pero que en realidad no nos quiere mucho. Dale. President Milei, thank you so much for speaking with BBC News today. I'd like to start this interview firstly by talking about the economy, which you've made a priority. You have got inflation down, but you promised that the political class, not the people, would pay. I spoke to a pensioner here who told me that in tears that this, in her words, was a lie, that with cuts to pensions, salaries, the value of people's money, it's people like her who are paying. What would you say to her? Bueno, la verdad es que eso es falso, que el ajuste más grande lo está pagando la corporación política. Nosotros cuando llegamos, la economía argentina tenía déficit gemelos por 17 puntos del PBI. Además, el gobierno anterior, durante el último año,
había emitido cerca de 13 puntos del PBI para financiar el déficit fiscal, y cuando nosotros asumimos, la inflación venía viajando al 7.500% anual, y de hecho, en el mes de diciembre la inflación mayorista estuvo en el 54%. El impuesto más regresivo y que pega con mayor fuerza sobre la gente, digamos, es el impuesto inflacionario. But with respect, President, most analysts do agree that one of the biggest cuts, one of the ways you have achieved the fiscal surplus is through cutting pensions. It's made up No, about pero, 35% of the cuts that have been introduced. A ver, digo, yo conozco las críticas y le estoy dando las respuestas a esas críticas infundadas que están haciendo. Solamente impacta en las jubilaciones y pensiones el 0,4% del PBI. Es decir, que el 90% del ajuste recae en la casta y solamente recayó el 10% del ajuste sobre las pensiones. But I want to porque know specifically, what would you say to people right now? Would you say sorry? Would you say thank you to the people who are having to pay a No. lot more than they were previously Es que as a result of the adjustment that's happening? lo que pasa es que desde los medios de comunicación se miente intencionadamente y la gente toma esas mentiras que surgen de los medios de comunicación. Probablemente en el lugar del mundo donde más podrido está el periodismo, donde más operador, donde más mentiroso existe, es en Argentina, donde gran parte de los periodistas son, digamos, mentirosos y calumniadores seriales. Do you think women like her, for example, are lying, though, when they say they are now struggling to buy their basic groceries in the shops? Usted no puede hacer una evaluación macroeconómica por la situación particular de una gente. Eso se llama falacia del todo por la parte. Entonces, si usted, digamos, cree que va a hacer política económica por un caso especial, donde además puede estar influenciado por el tipo de información a la que accede, la realidad es que, bueno, digamos, esas cosas suceden. El tema es si uno, digamos, I think, excuse me, President, and with respect, the information people have access to is the prices they're seeing in supermarkets. I mean, for example, do you know how much a liter of milk costs now in Buenos Aires? A ver, ¿usted sabe la cantidad de bienes que tiene una economía? Entonces, digamos, usted no hace economía desde lo que cuesta un producto en especial. Que ve But es President, caer. I'm sorry, I want to make sure we're speaking in terms that normal people will understand, because our audience, people on the streets here are not economists. How does somebody who has seen the price Pero of milk usted, double digamos- since you came to office, what would you say to them specifically, the people who are Pero de struggling and vuelta- say that they feel like they are paying for the Pero, adjustment? sí, Even if you believe it is the right one, what would be your message to them right now? How long should they wait specifically, for example, for things to feel better? bueno, de hecho, ya en el último mes, los salarios de hecho empezaron a ganarle a la inflación, porque los salarios subieron 14% y la inflación fue del 11%. En el mes que viene la inflación va a ser todavía más bajo y van a seguir recomponiéndose lo que tiene que ver con los salarios. Además, las jubilaciones en la nueva fórmula está ajustando por la inflación pasada. Y de hecho eso ya está ocurriendo, porque no es que, digamos, es algo que nosotros esperamos que pase, porque también duplicamos la asignación universal por hijo, duplicamos la tarjeta alimentar, duplicamos el programa de asistencia a embarazadas, quintuplicamos el programa de asistencia para que los chicos puedan seguir estudiando. Entonces, la realidad es que es un programa que tiene un fuerte contenido de contención social. So would the message, just for those people you've mentioned, would the message be, in simple terms, wait a bit longer? And how long, could you just give me a time frame of how long you'd like people to wait who are struggling right now? A ver, lo primero que hay que entender es que usted en economía no tiene milagros. Cada vez que intenta un milagro, que en realidad, digamos, intentan una herejía, ¿cuál es el problema? El problema es que a la larga, digamos, usted termina muchísimo peor. Digo, lo más fácil que era seguir como el gobierno anterior imprimiendo billetes, bueno, usted iba a generar inflación y lo que va a hacer es golpear a los más vulnerables. Por lo tanto, no es esa la receta era poner la economía en orden. Hoy estaríamos, si hubiéramos mantenido las políticas populistas, hoy tendríamos una inflación en torno al 15.000% y tendríamos cerca de 95% de pobres y 60% de indigentes. Es decir, no sería un caso donde no le alcanza para comer, sería el 60% de los argentinos que directamente no comerían.
So just in a sentence, if you can, how long would you say that people should wait before you think they will be able to feel better? De hecho, los indicadores de la economía están mejorando. Ya el último mes, los salarios le ganaron a la inflación y esto va a continuar. Entonces, en la medida que siga la inflación hacia So in a abajo, year or 2 years, pero es que el proceso de recuperación ya está tomando lugar. Porque si la inflación está a la baja y a usted le ajustan el salario o la remuneración acorde a la inflación pasada, usted va ganando en términos reales. O sea, con lo cual esa mejora ya está ocurriendo. Es decir, no es que, digamos, tenemos que esperar a nada. En la medida que nosotros bajemos la inflación, eso ocurre. Usted no puede hacer magia. O sea, esto no es un ejercicio del libro de texto que usted resuelve un ejercicio de estática comparativa o de dinámica comparativa y el ajuste se da. Digamos, si está ahí en el papel y se acabó el problema. No, no. La vida real demanda tiempo. Pero usted no puede hacer milagros. Es decir, querer modificar eso utilizando políticas monetarias e fiscales activas es lo que nos trajo hasta este desastre. De hecho, usar la política fiscal para esto es la madre de todos los males. Argentina, en los últimos 123 años, durante 113 tuvo déficit fiscal. Argentina, desde el año 1901 hasta hoy, tuvo 22 crisis y 20 tienen origen fiscal. Lo que usted tiene que hacer es comparar contra el escenario del 15.000% de inflación, contra el 95% de pobres y 60% de indigentes. Entonces, cuando usted compara contra eso, lo que hemos hecho es, digamos, maravillosos. I'd like to move on to foreign policy now, if that's okay. You have promised Argentines a roadmap to making the Falklands, known here as Malvinas, Argentine. What specifically does that roadmap look like? Nosotros creemos que eso siempre tiene que ser hecho en el marco de la paz, y como consecuencia de un proceso de negociación de largo plazo, donde se plantee una discusión adulta, entre dos países que tienen mucho en común y tienen un elemento de discordia y que tenemos que tratar de resolverlo adultamente. Y que obviamente que no es una solución instantánea, sino que es una solución que va a demandar tiempo. Entonces, nosotros no vamos a resignar nuestra soberanía y tampoco vamos a tener una situación de conflicto con el Reino Unido. Y nosotros lo que buscamos es una solución en la cual entablar un diálogo para que, digamos, en algún momento las Islas Malvinas vuelvan a la Argentina. What makes you think that the UK would agree to that? Because they've been very clear that they do not want to negotiate this. Bueno, puede ser que hoy no lo quieran negociar y después más tarde en el tiempo sí lo quieran hacer. Muchas de estas posiciones a lo largo del tiempo han cambiado. But how will you convince them? What would you use to convince them? Voy a tratar de convencerlo que ese territorio es argentino y que acorde, digamos, a las especificaciones que se suele utilizar para definirlo de esa manera, Argentina tiene el derecho y la soberanía sobre las islas. What kind of time frame would you offer Argentines for that? Pero estas cosas, o sea, no es una cuestión de decir, de poner deadlines, de situaciones que no son tan tajantes para definir. Yo creo que es una negociación de largo plazo y que se puede establecer de la misma manera, digamos, que pasó con China y Hong Kong. Por lo tanto, sí se puede hacer algo y se puede iniciar. So it could be decades. El país tiene una vida más larga que un ser humano. Entonces, hay que entenderlo como una cuestión de Estado, de largo plazo, y que además nosotros queremos ir por esas soluciones por la vía pacífica. Porque si no sería hipócrita, si no yo le estaría mintiendo. Entonces, nosotros no vamos a resignar nuestra soberanía, pero no es el momento para discutirlo hoy. Bueno, se discutirá en otro momento, pero nosotros lo vamos a discutir y por lo menos somos sinceros, vamos de frente y no mentimos. Es decir, me parece una posición mucho más seria y además tenemos un montón de cuestiones en la agenda que podemos trabajar en común y estamos dispuestos a hacerlo. Entonces, creo que es la manera adulta para hacerlo y sin dolor. Was it a provocation, in your view, for David Cameron to visit the islands in February? No. Why not? ¿Por qué no? Porque si, digamos, ese territorio hoy está en manos del Reino Unido, o sea,
tiene todo el derecho de hacerlo. No lo vivo como una provocación. De hecho, con David Your foreign Cameron minister tengo... seemed to be unhappy with his visit. Do you disagree with her on that? Hay formas de interpretar las cosas. Yo, digamos, no lo tomo como una provocación. Obvio que cada uno va a defender los intereses de su propio país, y eso es entendible, y no veo por qué, digamos, él no podía ir. And would you still say you also admire Margaret Thatcher, who was the Prime Minister during the Falklands War? Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir, digamos, que uno no pueda considerar que quienes estaban enfrente que hacen bien su trabajo. O sea, y no solo admiro a Margaret Thatcher, admiro también a Ronald Reagan en Estados Unidos y admiro profundamente a Winston Churchill. ¿Cuál es el problema? Criticar a una persona, digo, por su nacionalidad o por su raza, digo, es de una precariedad intelectual enorme. Es decir, digamos, yo he escuchado muchos discursos de Margaret Thatcher. Es brillante. Entonces, ¿cuál es el problema? Digo, ¿cuál es el problema? Bueno, lo escuchaste y lo viste. Cada uno puede pensar, vuelvo a decir, y sentir lo que quiera. Pero como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Es lo que piensa y lo que siente el presidente de la República Argentina respecto a Margaret Thatcher, a los ingleses. Y esto no es una cuestión ni de nacionalismo ni nada por el estilo, porque yo siempre digo que un país tiene que tener abiertas las puertas con todos para poder negociar, para poder avanzar. Pero en este tema específico, en este tema puntual, creo que no debería haber ninguna discusión, digamos, ni un debate respecto al tema Malvinas. Creo que es un sentimiento nacional, un sentimiento de todas las generaciones y que se va transmitiendo de generación en generación, pero bueno, cada uno, vuelvo a decir, siente y piensa lo que quiere. Yo lo que sí digo que muchas veces, le digo, me cuesta tener que respetar la investidura presidencial, porque me enseñaron a respetar a todos, sobre todo a quienes tienen una investidura de gobernante y más la investidura presidencial. Me cuesta porque entiendo que la investidura presidencial uno la va ganando, la va abonando día a día con cada una de sus acciones, con cada una de sus políticas públicas, con cada uno de sus pensamientos y con cada uno de los sentimientos, ¿no? Yo creo que cualquier investidura y la investidura presidencial aún más, uno la va abonando todos los días. Y cuando yo veo y escucho estas cosas, la verdad que cada vez me hacen alejarme más de ese respeto a la investidura presidencial que se debería tener. Porque cada vez miro más lejana la investidura presidencial, cada vez con estas cosas, con este tema en particular, como fue también hace algunos días el tema de avanzar en la educación pública, me hace estar cada vez más lejos y de apreciar cada vez menos la investidura presidencial. Quizás en algún momento este señor cambie o quizás siga pensando lo que él piensa, ¿no? en su coherencia, lo que piensa y lo que siente respecto a Malvinas. Pero bueno, mientras él siga pensando eso, mi respeto hacia la investidura presidencial cada vez será menos y cada vez será menos y capaz que esa investidura presidencial para mí se termine transformando solamente en un jamoncito. Muchas gracias por todo. Nos vemos la semana que viene. Chao.